Cuando Roman Abramovich fue obligado a vender el Chelsea en 2022, el mundo del fútbol pensó que se cerraba una era. La era de los títulos, de los fichajes estelares, de las noches europeas inolvidables en Stamford Bridge. Lo que nadie imaginó es que lo que vendría después sería aún más caótico. En menos de 2 años, Chelsea tuvo más entrenadores que títulos. Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino. Y detrás de cada uno, una directiva desesperada, que soltaba millones sin sentido en fichajes como si quisieran reconstruir un imperio con piezas que no encajaban. Enzo Fernández llegó como el mediocampista más caro de la historia de la Premier, Mudryk como la nueva joya de Ucrania, Sterling como el veterano salvador. Pero ni ellos, ni nadie pudo apagar el incendio. Chelsea no era un club, era un laboratorio sin control, futbolistas sin identidad, entrenadores sin respaldo y una afición que pasó de la ilusión al desconcierto en tiempo récord. Pero mientras las cámaras miraban al Manchester City, al Real Madrid, al PSG, Chelsea volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: construir un equipo que podía mantenerse sólido. Y ahora, bajo el mando de Enzo Maresca, lo que era un proyecto fallido y cuestionado hace un año, se ha transformado en una máquina, un equipo joven, talentoso y sin miedo, que supo salir a flote el último curso y cimbró a toda Europa con el título en el Mundial de Clubes. Este Chelsea ya no es un proyecto de reconstrucción con promesas, es una amenaza real, y esa amenaza se ha construido pieza por pieza desde los escombros. En mayo de 2022, el gobierno británico aprobó la venta del Chelsea por más de 4.000 millones de libras a un grupo liderado por Todd Boehly, un empresario estadounidense, ante las sanciones que enfrentaba Roman Abramovich por la guerra entre Rusia y Ucrania. La incapacidad que tenía el club para fichar y la incertidumbre habían ocasionado que varios jugadores importantes se marcharan a otros equipos. Eso se reflejó en los resultados de la temporada 2022-2023, cuando los Blues pasaron de terminar en la tercera posición en la 2021-2022 al 12º puesto de la Premier League el año siguiente. Y aunque escalaron a la sexta posición en la temporada 2023-2024, el Chelsea tocó fondo. El club terminó fuera de competiciones europeas otra vez. Lo que antes era una de las plantillas más temidas de Inglaterra, ahora parecía una sala de espera sin dirección. Se fichaba talento, sí, pero sin coherencia. Se traían promesas de todos los rincones del planeta, pero sin idea de cómo hacerlas funcionar juntas. Y en el banquillo, el desfile de entrenadores no daba respiro. Tuchel despedido pese a ganar la Champions, Potter sin autoridad, Lampard como parche, Pochettino con discurso, pero sin resultados. El Chelsea se volvió una broma para sus rivales, una suma de piezas sueltas con camisetas costosas, pero sin alma. Y mientras los aficionados pedían explicaciones, la nueva dirigencia, encabezada por Todd Boehly, hizo lo que todo el mundo criticó: dobló la apuesta. Más fichajes, más juventud, más dinero. Pero esta vez algo fue distinto. En lugar de seguir comprando nombres, empezaron a buscar perfiles. Jugadores con hambre, con disciplina táctica, con carácter. Y sobre todo, un entrenador con un plan claro. Una idea de juego moderna, estructurada, ofensiva, pero cimentada por el orden. Así comenzó la verdadera transformación. Pero el verdadero punto de inflexión fue la elección del nuevo comandante. El hombre que le devolvió al Chelsea su identidad. Y que puede hacer historia con el equipo londinense. Para que el equipo resurgiera de sus cenizas, hacía falta algo más que talento. Hacía falta una mente capaz de ordenar el caos, de transformar promesas en realidad y de convertir la presión en poder. Ese fue Enzo Maresca. Mientras muchos lo subestimaban por su paso fugaz por Leicester, el italiano llegó a Stamford Bridge con una obsesión: hacer del Chelsea un equipo reconocible. Y sobre todo, temido. Con pasado como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, Maresca trajo consigo una idea clara: posesión con propósito, presión tras pérdida, laterales interiores, centrocampistas dominantes, extremos verticales. Pero también jerarquía, porque este Chelsea tenía mucho por mejorar. Desde su llegada en 2025, todo cambió. Los entrenamientos se volvieron exigentes, los roles se definieron con claridad y, lo más importante, cada jugador entendió que debía ganarse su lugar todos los días. Se acabaron las zonas grises, se terminaron los fichajes intocables. Solo quedó un equipo compacto, inteligente, efectivo. Maresca transformó un grupo de talentos dispersos en una maquinaria sincronizada, donde cada movimiento tiene una idea táctica con sentido. Y sí,
Aún es joven, aún no ha levantado los trofeos más grandes, pero si algo ha dejado claro es que el Chelsea ya recuperó su propia identidad. De cierta forma, Maresca tomó las piezas que tenía y las hizo funcionar en conjunto, como lo hizo Roberto Di Matteo en 2012, cuando tomó las riendas del equipo tras el despido de André Villas-Boas y lo hizo campeón de Champions contra todo pronóstico. Pero lo más aterrador es que apenas está comenzando. Para conseguirlo, Maresca necesitaba encontrar futbolistas en los que pudiera confiar, a los que pudiera darles la responsabilidad para ejecutar desde el campo. Uno de ellos fue Enzo Fernández. Cuando Enzo llegó al Chelsea en enero de 2023, lo hizo como el mediocampista más caro de la historia de la Premier League. Campeón del mundo, figura emergente del Benfica, un pase quirúrgico, una mentalidad de acero y un mundial que lo había convertido en motivo de deseo global. Y sin embargo, durante sus primeras 2 temporadas, algo no encajaba. Se le exigía que fuera el salvador de un equipo que ni siquiera sabía qué quería hacer. Jugaba como interior, como pivote, como constructor y muchas veces como bombero. Su talento se diluía entre el desorden táctico, la falta de acompañamiento y la presión absurda de tener que justificar cada centavo de su precio. Pero Enzo nunca se quebró. Aguantó las críticas, las lesiones, las dudas. Y cuando llegó Enzo Maresca, renació. Hoy ya no tiene que hacerlo todo, ahora puede hacer lo que mejor sabe hacer. Distribuye con precisión, rompe líneas con pases que superan rivales, marca el ritmo del equipo como director de orquesta y además suma goles, porque en esta versión del Chelsea Enzo pisa el área y define. Su madurez es evidente, ya no es solo el chico del Mundial de Qatar, ahora es el líder del mediocampo, el que manda con un gesto, el que da el ejemplo con cada balón recuperado y cada pase filtrado. Y lo más importante, a un lado tiene un socio que le permite brillar aún más. Cuando el Chelsea fichó a Cole Palmer desde el Manchester City en 2023, muchos lo vieron como un fichaje oportunista, un chico talentoso, sí, pero sin espacio en el equipo de Guardiola, un segundo plato, una promesa más en medio del caos. Pero lo que nadie entendió en ese momento es que Chelsea no compró una promesa, compró su próximo líder deportivo. En un vestuario plagado de fichajes millonarios y presión desbordante, Palmer se abrió paso con fútbol, con inteligencia y con personalidad. Aceptó el desdén de la afición inglesa por sus orígenes desde el barrio y despedazó las porterías británicas vestido de azul. Fue el goleador del equipo desde su primera temporada y en 2025, cuando llegó el Mundial de Clubes, Cole explotó. Como quien no tiene nada que perder, guió sin miedo a un club que se presentaba como el equipo débil en la final ante el dominante PSG y levantó el trofeo con un equipo que bien recordó la hazaña de la Champions de Roberto Di Matteo. Goles decisivos, incluidos 2 en la final, asistencias milimétricas contando una en la final, y una actuación contra el Flamengo en la semifinal que hizo temblar las redes. Porque Palmer hizo más que solo jugar al máximo nivel, dominó el partido. Su capacidad para recibir entre líneas, girar, acelerar y tomar la decisión correcta lo ha convertido en uno de los mediapuntas más peligrosos de Europa. Y lo mejor es que no necesita adornarse, juega simple, rápido y siempre al límite. A sus 23 años, Palmer parece haberse saltado la etapa de joven promesa. Casi de inmediato se convirtió en el jugador diferente, ese que aparece cuando el partido se atasca, ese que golpea cuando el equipo parece no levantarse, ese que convierte al Chelsea en algo impredecible. Y con Enzo Fernández distribuyendo y Palmer desequilibrando, el mediocampo del Chelsea se ha vuelto incontrolable. Pero no son solo 2 piezas las que hacen temible a este equipo. Porque si el mediocampo blue ya es un problema para cualquier equipo, el objetivo es que su delantera dé un nuevo paso al frente. En los últimos años, los resultados de los delanteros han tenido muchos altibajos. Las lesiones han impedido que Christopher Nkunku explote en Inglaterra, aunque también ha encontrado lugar como segunda punta libre bajo el mando de Maresca. Por su parte, la irregularidad de Nicholas Jackson le ha hecho perder la confianza del cuerpo técnico y de la afición, siendo señalado como uno de los grandes problemas para el éxito del equipo. Y por último, Noni Madueke, que fue uno de los goleadores en la última campaña, abandonó el equipo horas antes de la final del Mundial de Clubes para irse al Arsenal. Por ello, los Blues han estado atentos para reforzar la posición que más les ha pesado en los últimos años con jugadores jóvenes. Comencemos por Liam Delap, formado en la cantera del Manchester City y curtido en múltiples sesiones, llegó al Chelsea como una apuesta de rotación, pero en sus primeras actuaciones ha dejado buenas sensaciones, mostrando fuerza, sacrificio y la capacidad de generar oportunidades de manera aislada. Delap es potencia pura, va bien por arriba, choca con centrales sin miedo y tiene ese olfato de killer que no se enseña. A sus 22 años es un delantero hecho, con un enorme potencial de crecimiento
y que ya está aprovechando cada minuto con una ferocidad que contagia. Con Palmer detrás de él, puede convertirse en el delantero que marque diferencias. Estevão Willian. El brasileño llegó conocido como el Messiño desde Palmeiras. Los Blues lo ficharon por 60 millones de euros en 2024 y se quedó con el Verdão un año más. Y hoy, con apenas 18 años, tendrá la tarea de infundir miedo en la Premier League. Velocidad, regate, descaro, pero también inteligencia, retroceso y madurez táctica. Estevão no es un simple driblador, es una amenaza constante y lo dejó en evidencia frente a su nuevo equipo en el Mundial de Clubes. Y por la izquierda, el fichaje que pocos esperaban, pero que encajó como si hubiera nacido en Londres: João Pedro. Tras una gran temporada con el Brighton, el brasileño llegó para aportar dinamismo, desequilibrio y un sentido de gol que le faltaba al equipo. Con movimientos diagonales, presión alta y una química inmediata con Palmer y Pedro Neto, João se ha consolidado como una pieza clave en el sistema de Maresca. Pero todo este fuego necesita un cañón central, y ahí aparece el 9 de verdad. Un delantero físico, letal, que vive en el área y respira goles. Puede ser un fichaje como Benjamin Sesko, Evan Ferguson o el recién llegado Liam Delap, pero lo que está claro es que este Chelsea está cada vez más cerca de encontrar a su nuevo killer, el delantero que empuja todo ese talento hacia adelante y termina cada jugada con sangre gélida. Pero todo lo que se construye aquí tendrá que estar soportado también por lo que habrá en el cuadro bajo, donde los cimientos son todavía más fuertes y sólidos. Durante años, el Chelsea fue la máxima expresión de defensa. John Terry, Branislav Ivanovic, Ashley Cole, Gary Cahill, Peter Cech, un equipo que sabía sufrir, que defendía como si la portería fuera sagrada. Y tras años de experimentos y errores, esta esencia ha vuelto. Pero con una cara más joven, más veloz y más ligera, pero también agresiva. Todo empieza por el capitán, James. Sí, las lesiones lo han golpeado, pero cuando vuelve lo hace más fuerte y a un mejor nivel. Líder en el vestidor, imparable en la banda derecha, fluido cuando juega en el mediocampo y con una lectura defensiva que lo hace parecer un veterano a sus apenas 25. Ya no es solo un lateral, es un símbolo. Pero si James no está, Malo Gusto ha explotado como uno de los laterales más completos de Europa. Rápido, técnico, incansable. Gusto no solo cierra su banda, la convierte en un canal ofensivo, sumando asistencias, diagonales y presión constante. Por izquierda está Marc Cucurella, que muchos daban por perdido tras sus altibajos iniciales y que ha recuperado su mejor versión. Agresivo en la marca, valiente en la presión alta, con gol y con una entrega que se ha ganado el respeto del vestidor. Ambos reflejan la nueva mentalidad del Chelsea. Jugadores que no se rinden, no se esconden y no dejan de correr hasta el silbatazo final. En el centro, Colwill se ha consolidado como el nuevo jefe de la saga. Zurdo, elegante, rápido al corte y dominante por arriba. Su progreso ha sido brutal. Y junto a él, Trevoh Chalobah fue recuperado de una sesión al inicio de la última temporada y se convirtió en indiscutible. Si ellos no están, la rotación incluye a jóvenes como Badiashile, Disasi y el sorprendente Alfie Gilchrist, que ha conquistado a Maresca con su garra y fiabilidad. Y en la portería, Robert Sánchez ha dado un golpe sobre la mesa. Después de un inicio irregular y muchos cuestionamientos, el español ha recuperado la confianza y mucho más que eso. Fue decisivo y logró consolidarse como el guardián indiscutible del arco blue. Su rendimiento en el Mundial de Clubes fue clave: atajadas salvadoras, liderazgo en las salidas y seguridad bajo presión. Detrás de él, Gaga Slonina y Philip Jorgensen esperan su oportunidad para hacerse con la titularidad. El Chelsea ha demostrado que no solo genera miedo con el balón, sino que también asfixia y desespera sin él. Incluso cuando no presiona alto, ha construido una muralla en la zona baja. Y cuando el rival cree que tiene una oportunidad, un cruce de la defensa ya le ha cerrado todas las puertas. Y lo más peligroso de todo esto es cómo han logrado construir esa confianza desde la cabeza de estos jugadores. Porque se puede tener talento, se puede tener velocidad, se puede tener un gran entrenador, pero si no se tiene mentalidad, en el fútbol de élite todo está perdido. Y eso lo entendió el Chelsea, mejor que nadie. Porque durante años fue un equipo de nombres tibios y sin alma, de fichajes sin fuego interno, de camisetas caras con miedo a arriesgarse. Todo eso terminó. Este Chelsea no teme a nadie, ni al PSG de Luis Enrique, ni al City de Haaland, ni al Real Madrid de Mbappé, ni al Bayern, ni al Inter, ni al Liverpool. Este equipo no pide permiso, entra a matar. Y lo más impresionante es que la mayoría tiene menos de 25 años, pero juegan con la frialdad que caracteriza a este club, como si llevaran una década en la Premier. Son jóvenes, pero no temen al ruido. Saben que cada partido está en sus manos y lo afrontan como tal. Cuando las cosas se ponen tensas, no se esconden. Cuando el rival marca primero, no se quiebran. Responden con fútbol, con presión, con rabia canalizada. El vestuario tiene algo que no se puede entrenar:
Carácter colectivo. Nadie se siente más que nadie. Todos saben que están construyendo algo más grande que ellos. Y esa energía, ese fuego competitivo, ya está dejando víctimas. Porque incluso con las carencias que tenía, los bomberazos, los errores y el tener que levantarle al equipo de los escombros, ha conseguido sus primeras conquistas. Chelsea no solo ha mejorado, está compitiendo al más alto nivel y está listo para ganar. En la Premier, la competencia será brutal, pero un equipo tan joven, que ya compitió, solo puede apuntar más alto, al título. La conquista más impresionante llegó en el Mundial de Clubes 2025, un torneo que muchos descartaban como anecdótico, hasta que Chelsea arrasó con todos. Victoria 4-1 sobre el Benfica en octavos, triunfo 3-1 sobre Palmeiras en cuartos, exhibición táctica para ganar 2-0 al Fluminense en semis, y en la final, una batalla donde partían como víctimas ante el PSG de Luis Enrique. ¿El resultado? Chelsea campeón del mundo por 3-0 y con una exhibición absoluta ante el imparable campeón de la Champions. Cole Palmer, MVP. Joao Pedro, jugador revelación. Y Maresca levantando su primer gran título internacional con una sonrisa fría de quien sabe que lo mejor aún está por venir. Este equipo no es coincidencia, ni un chispazo de casualidad. Es una estructura sólida, táctica, mental y física. Y si mantiene este nivel, con lo que ha mostrado en el último curso, nadie debe descartarlos de levantar todos los campeonatos. Sí, Premier, Champions, FA Cup y FL Cup. Lo que parecía imposible en 2024, ahora es una amenaza real, pero más allá de los resultados, más allá de los títulos, lo que da miedo del Chelsea no es lo que ya consiguió, sino lo que todavía puede construir. En 2022, el Chelsea era un club en naufragio, sin cabeza, sin plan, sin identidad. Se decía que la era dorada había terminado, que Stamford Bridge sería un cementerio de talentos rotos, que el club se convertiría en otro experimento fallido del capitalismo futbolístico. Y sin embargo, en solo 3 años, ese caos dio paso a una estructura tan sólida, tan letal, tan ambiciosa, que nadie quiere enfrentarlos. Este Chelsea no se construyó con estrellas listas para brillar, se forjó con paciencia, a prueba y error con jóvenes hambrientos, con técnicos obsesivos, con directivos que, tras caer al fondo, aprendieron a escuchar el fútbol. Hoy, el Chelsea no solo gana, impone respeto, crea miedo. Y no porque presuma de historia o títulos pasados, sino porque está levantándose de las ruinas y está escribiendo su propia leyenda. Aquí y ahora. Un equipo renacido desde la oscuridad, con alma, con identidad y con una única misión: volver a la cima del mundo y quedarse allí. Y ahora la pregunta es, ¿creéis que este Chelsea puede ganarlo todo en 2026? ¿Es ya el equipo más temido de Europa? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial.